9:32 minutos, continuamos en Bisagra, acá por la Namucurá, como todas las mañanas desde hace 5 años. Un tema, un caso que ha sido cobertura y viene siendo cobertura en diferentes entrevistas y publicaciones, tiene que ver con el caso de violación grupal en Playa Unión, porque fue allí, pero el caso conmocionó sobremanera, o tiene integrantes sobremanera de Puerto Madryn, y la novedad que estaba al caer en estos días tenía que ver con la resolución del Superior Tribunal de Justicia respecto de las absoluciones en primera instancia que habían tenido los acusados de violación. Finalmente se conoció ayer la confirmación de estas absoluciones por el Superior Tribunal de Justicia, o sea que el máximo Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut entiende que los acusados no tienen peso suficiente las pruebas como para revisar el fallo y deja firme lo actuado en primera instancia. Estamos en línea con Verónica Heredia, la abogada de la víctima. Verónica, buen día. Fabricio, acá en la Namucurá. Hola, buenos días. Bueno, Verónica, ¿qué lectura haces en la primera movida de la decisión del Superior Tribunal? Bueno, es un fallo que carece de perspectiva de género, que reproduce además las violencias contra las mujeres y contra las niñas, y contra los colectivos de diversidades sexuales. En definitiva, es un fallo que entendemos debe ser revocado en instancia ante la Corte Suprema de Justicia, y si no fuera así, vamos a recurrir ante organismos internacionales. ¿Cuál es el camino para que llegue a la revisión de la Corte Suprema? Bueno, ahora nos queda presentar un recurso extraordinario federal, y así se denomina el recurso, cuando primero se dicta una resolución por parte de un tribunal superior, el máximo tribunal de una provincia, como por ejemplo en este caso, y las cuestiones que se debaten son cuestiones federales. Las cuestiones federales tienen que ver con las interpretaciones o la errónea aplicación o la falta de aplicación de garantías constitucionales y convencionales. Nosotras entendemos que este fallo adolece de perspectiva de género, y la perspectiva de género es un mandato constitucional y convencional que hace al debido proceso. No es que, como afirma la sentencia de manera errónea, la perspectiva de género no puede estar por encima del debido proceso. El debido proceso se conforma con la perspectiva de género. Eso lo dice puntualmente Daniel Báez, ¿no? Uno de los ministros del Superior Tribunal. Sí, lo afirma de esta manera, que en definitiva reproduce lo que permanentemente se dice los operadores y las operadoras judiciales para incumplir este mandato de investigar y de juzgar con perspectiva de género. Entonces afirman, la perspectiva de género no puede estar por encima del debido proceso. Esta misma gente, estos mismos operadores, hemos leído sentencias que han afirmado que, por ejemplo, el principio de inocencia no puede estar por encima del debido proceso. Hemos visto y hemos recurrido, y soy abogada defensora, no solamente de mujeres, sino de las personas más vulnerables de social y económicamente. Por lo tanto, también sobre estas personas pesa la falta de cumplimiento del debido proceso. Entonces, el debido proceso es un derecho, es una garantía constitucional a favor de todas las personas, y que para que se cumpla este debido proceso debe garantizarse el principio de inocencia y también la no discriminación. Sí, entonces, esta afirmación de que la perspectiva de género no está sobre el debido proceso, sí, demuestra que no se entiende qué es el debido proceso. Para que exista debido proceso tiene que existir perspectiva de género. Y claro, concretamente en este caso, ¿cómo sería? En este caso, si se lee la sentencia
reconoce el ámbito en donde se produjeron los hechos. Es un ámbito, un lugar, una fiesta, donde había chicas menores de edad, donde había mucho alcohol, donde la víctima reconoce el propio tribunal que la víctima había tomado abundante alcohol y sin embargo afirman que pudo prestar su libre consentimiento. Entonces esta falta de analizar el contexto donde se producen los hechos, quienes participan en él, donde son lugares que sabemos está la violencia contra las chicas, es permanente. Sí. Conocemos de esta fiesta, la sociedad no solamente de Madrid, sino de todo el país conoce lo que sucede en estas fiestas. Entonces, analizar el consentimiento de una persona sin tener en cuenta que había tomado abundante alcohol, que tenía 16 años y que era una niña, una adolescente, niña conforme a la Convención de los Derechos del Niño, sí, que estaba rodeada de varones, que eran los dueños de la casa, que eran los dueños del estatus social, que ejercían este poder y esta violencia. Eso es lo que nosotros estamos denunciando, que es falta de perspectiva de género. Verónica Heredia, quien escuchan es la abogada de la víctima. Estamos hablando del caso de violación grupal en Playa Unión. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó ayer las absoluciones que ya habían decidido 3 mujeres juezas en primera instancia. Digamos que por lo que me decís, te quiero indagar un poquito para tratar de entender mejor. Me parece que también que la audiencia lo haga, y así que la audiencia lo haga, digo, si puede ser de vehículo. Vos afirmás que el contexto es, o la falta de perspectiva de género, recién resaltaste que es en el contexto, en el ámbito en el que se dio este hecho. Y puntualmente en el hecho, digo, porque otra vez se insistió, digamos, de ahí se agarran, tanto la jueza de primera instancia como ahora el Superior Tribunal, de que no prestó declaración la víctima. Y ayer escuchaba una entrevista que diste en una radio de Comodoro donde decías, la víctima no se acuerda, ¿cómo va a declarar? ¿Qué quieren que mienta? ¿Cómo sería, digamos, cuidar la perspectiva de género, pero a su vez probar una violación, que es un delito penal, digamos, que se necesitan pruebas muy concretas para condenar a un tipo, en este caso, por violación? No sé si se entiende la pregunta. Está perfecta tu pregunta, porque en definitiva de esto se trata, de qué pruebas necesitamos para tener por probada una violación. Claro. Por ejemplo, en una violación la persona puede morir, es decir, que no va a venir a declarar. Por lo tanto, su testimonio no va a estar en el proceso. ¿Y eso qué significa? Que entonces no se puede probar esa violación seguida de muerte, cuando el propio Código Penal prevé esta figura. Si no fuera posible probarla, no existiría como delito. ¿Por qué? Porque el derecho diría, mire, ¿saben qué? Esto no se puede probar, entonces como no se puede probar, directamente ni lo escribimos. No, solamente está escrito, está en el Código Penal, y entonces es una obligación investigar. Por ejemplo, la violación seguida de muerte que está prevista en el Código Penal. ¿Qué quiere decir? Que para probar una violación, ¿necesito el testimonio de la víctima? No necesito el testimonio de la víctima para probar una violación, porque así lo dice el Código Penal. Entonces, esta es la primera falacia, que permanentemente se pone en cabeza de la víctima siempre la responsabilidad, la culpa de las absoluciones. Pero además, cuando hablamos de la perspectiva de género, significa analizar el contexto teniendo siempre en vista las desigualdades sociales, económicas, permanentes, estructurales de una sociedad, para analizar los hechos y escuchar y observar y valorar sobre todo. Entonces, ¿necesito el testimonio de la víctima para probar una violación? No. Segundo, en este caso, ¿teníamos testigos? ¿Teníamos pruebas de los hechos? Sí. ¿Por qué? Primero, porque había testigos y chicas que estaban en esa fiesta y que fueron y declararon y por eso se acreditó
el contexto de una fiesta donde había chicas que eran menores de edad, donde había mucho alcohol y donde esta joven era la que había tomado más alcohol que todas. Paréntesis, Verónica. O sea, vos me decís, para el contexto y para digamos, revictimizar a la víctima con el tema de que consumió mucho alcohol, sí se le da lugar a esa reconstrucción del ámbito que hacen los testigos, pero no sirve para aceptar, digamos, la denuncia de violación, ¿no? ¿Te estoy entendiendo? Está perfecto. ¿Por qué? Porque a pesar de tener por acreditado esto, sin embargo, afirman que ella prestó libremente su consentimiento. Y esto lo dice el primer voto de la doctora Banfi, dice que no se acreditó el libre consentimiento. Por lo tanto, el lugar donde ella estaba, que aparece incluso en el patio de la casa de la fiesta totalmente desnuda, que se caía, que parecía un títere, que no podía, que decía incongruencias. Todo esto, esta imagen fue dicha por varias testigos que estuvieron en esa fiesta, que además dio cuenta la pediatra que la atendió al día siguiente del abuso sexual que había sufrido ella. Entonces, hay elementos suficientes, además, para probar, y está acreditado, y también lo dicen los propios jueces. Lo que pasa que todo este contexto, que si hubiera un respeto a los derechos de esta joven, de esta adolescente, se concluye de que efectivamente hubo un hecho de violencia, algunos de ellos reconocieron estar dentro de esa habitación, otro de los imputados negó haber estado. Fíjate, uno de los imputados desde el primer momento dijo: yo no estuve en esa fiesta, no me van a poder probar que yo estuve en esa fiesta. A la mitad del juicio, ya no solamente había declaraciones, sino que había fotos de él adentro de esa casa, de esa fiesta. Entonces, en el medio del juicio, cambió su versión y dijo que sí, él estaba, pero estaba y se fue saltando por una ventana. Mientras los otros imputados decían: no, si lo vimos ahí adentro y estaba con esta joven. Toda una contradicción de los propios testimonios de los imputados, que claramente estaban mintiendo, pero evidentemente estaban mintiendo en el proceso, y sin embargo las juezas dijeron, y ahora el tribunal, bueno, el principio de inocencia, y como ella no declaró, y entonces encima es una víctima amnésica, calificación que la verdad que desconocemos de dónde surge. ¿Cómo le pusieron? Decir víctima amnésica. Uno de los votos de los jueces dice, ante una víctima amnésica, no tenemos testigos presenciales. Los otros testigos no dijeron, escucharon, más el tiempo transcurrido entre los hechos y la denuncia, entonces absolución. Bueno, fíjate, no es necesario que esté la víctima, porque la víctima puede no estar, puede estar muerta, puede haber muerto producto del hecho. En segundo lugar, pues imagínate la cantidad, la mayoría de los delitos sexuales son cometidos en ámbitos donde no hay testigos presenciales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para este tribunal ninguno de estos hechos pueden ser juzgados, porque no tengo testigos presenciales y la víctima no puede declarar. Entonces, estas afirmaciones son lo que dan cuenta que evidentemente este es un fallo, no solamente con falta de perspectiva de género, sino con falta del respeto a los derechos humanos de las personas sometidas a proceso, por las personas que acceden, que vienen a solicitar a la justicia que se resuelva su situación, verdad y justicia. Sí, está clarito explicado así, Verónica. Digamos, insisto una vez más respecto del hecho, para entenderlo sobre todo, la construcción, digamos, que se hace, digamos, de la acusación,
está, o sea, parte y se ilustra a través de los testigos, de la cantidad de testigos que han circulado por allí. Pero después, digamos, en el hecho en sí en concreto, es la palabra, o sería la palabra de la denunciante contra la de los que estaban ahí, que si estuvieron o no estuvieron, y después mentir sobre eso. Bueno, qué sé yo, parece muy clarito lo que vos estás marcando. Ahora, la prueba contundente, que por lo menos que yo no sabía, es la de la pediatra, sobre todo, que prueba la violación física, me estás diciendo, ¿no? Digamos, además de todo. La pediatra especialista en abuso sexual de la provincia de Chubut, una doctora especialista en abuso sexual, le hizo todo el protocolo para de víctimas de violencia, de niñas y adolescentes, al día siguiente, por las características físicas que tenía la joven de 16 años. Eso ella lo explicó claramente en el tribunal. No le dedican una sola palabra. ¿Sabes por qué no le dedican una sola palabra? Porque no saben qué contestar a eso. De que la pediatra al día siguiente le practicó todo el protocolo para abuso sexual. Además, vinieron 3 psicólogas, psicoanalistas que trabajaron con ella durante todos estos años, que dieron cuenta de que ella desde el primer momento supo que había sido violada. Sin embargo, tuvo que pasar todo un proceso para poder decirlo, que son los tiempos de la víctima. Uh-huh. Por eso la prescripción, y hay en algunos estados, por ejemplo de Estados Unidos, donde son imprescriptibles los delitos de abusos sexuales. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque las víctimas tienen sus tiempos y cuando pueden decirlo y cuando pueden denunciarlo, cuando se dan las condiciones, el sistema debe dar una respuesta. Verónica, tengo una más, después me parece interesante también que por ahí vos me cuentes qué más es necesario difundir al respecto, pero te quería preguntar si te parece que es una muestra de cuando, por lo menos nosotros, no sé después quién más, no muchos más, señalamos la irregular conformación de este Superior Tribunal de Justicia, entre otros aspectos, pero escandalosamente llamativo, sin perspectiva de género. No solo en la conformación por la cantidad de miembros, sino en la calidad, en lo cualificados en esta materia que están, o que no están en este caso, los ministros del Superior Tribunal, ¿no? Digo porque nos sorprendió también, por ahí vos me decís, mirá, flaco, en este momento no quiero hablar de esto, qué sé yo. Pero en aquel momento nos sorprendió la poca resistencia que hubo al respecto, ¿no? Recordemos que este Superior Tribunal se conformó el mismo día en que, o sea, se aprobó a través de la legislatura de los pliegos el mismo día que se aprobó la megaminería en Chubut, ¿no? Escándalo es poco para nuestra mirada. Lo que también me pareció escandaloso es la poca respuesta ante esto que hubo, digamos, de las sociedades, las organizaciones sociales y civiles, digamos. Pero acá tenés una prueba de por qué es necesaria esa perspectiva de género en el Superior Tribunal. ¿Te parece muy marcado? Totalmente. La irregularidad de la conformación del superior, que fue, como vos decís, en ese día donde hubo, yo lo dije y después algunas diputadas salieron a contestarme de manera indirecta, que fue en acuerdo porque algunos se sentaron, otros se fueron, otros no estuvieron, otros apoyaron y claramente. Claro, y entonces en una decisión tan importante como era la conformación, la regularidad del Superior Tribunal de Justicia que tuvo 2 miembros, o sea, totalmente irregular la constitución del Superior Tribunal durante mucho tiempo, necesitaba espacio, debate, que obviamente se hizo todo en ese día terrible. La falta, muchas veces es entendible que la gente que tiene millones de problemas, cómo se conforma un tribunal no le parezca relevante ni esté atenta. Sin embargo, después lo padecemos todas las personas, las conformaciones de estos tribunales, porque son decisiones
que afectan directamente a nuestra vida, nuestra economía, nuestra conformación familiar, afecta nuestro medio ambiente. O sea, Exacto. las decisiones son fundamentales, pero bueno, la gente ese día además el pueblo de Chubut estaba movilizado por algo que fue evidente, que por suerte por esta movilización sí, claro, se pudo dar vuelta, pero bueno, no cargaría las tintas sobre la gente que no advirtió ni puso atención en la conformación del tribunal. En definitiva, para eso estamos atentas a denunciar o a quejarnos constitucionalmente contra estas resoluciones, hacerlas públicas para que tengamos entre todas las personas un control sobre las decisiones judiciales. El otro día escuchaba a la vicepresidenta hacer un reclamo, en definitiva, por las conformaciones de los tribunales, la perpetuidad, diríamos, de los jueces y juezas, que claro. sin este control, esta vigilancia popular. Así que, bueno, de eso se trata, de una vez que ya están constituidos, ir analizando, ir vigilando, haciendo este control social de las resoluciones del Estado, que también son las sentencias. Por ejemplo, Banfi, para redondear este tema, una de las juezas del Superior Tribunal, cuando uno leía su presentación, digamos, su legajo, no había absolutamente ningún ítem que dé cuenta de una formación en perspectiva de género, digamos. Además de que acepta la conformación del Superior Tribunal sin respetar el cupo, ¿no? Porque avalando su voto, o sea, su lugar y su propuesta, de 2 varones que había, después ingresaron 4, 2 y 2, en vez de 3 mujeres como debía haber correspondido. Bueno, está clarito, ¿no? Es toda una muestra, toda una demostración me parece a mí. Sí, en definitiva, yo celebro que haya 2 juezas, 2 mujeres en el Superior Tribunal de Justicia, porque esto garantiza la representatividad democrática como principio. Ahora, no garantiza que porque sean mujeres tengan perspectiva de género. Está claro. Tampoco ninguno de los varones que están en el Superior Tribunal tienen acreditado perspectiva de género. Ni hablar, bueno, ni hablar. Claro. La última de mi parte, Verónica, y espero que tengas algo más para aclarar después o para agregar. Se me ocurría mientras me ibas contando, ¿no? Fundamentando por qué analizás así este fallo y las notas que hemos hecho antes, y pensaba que así menos pibas se van a animar a denunciar, en definitiva. Por eso cuando vos hablás de esa lesión del acceso a la justicia, no sé si utilizaste exactamente esa palabra, pero se me ocurrió preguntarte esto, ¿no? Este es por ahí el costado más general del fallo que particular, y más grave, más profundo tal vez, ¿no? Perdón, no te escuché. No, en definitiva, lo que decía es que así menos pibas se van a animar a denunciar este tipo de hechos. Claro, una de las hermanas de la joven en el juicio dijo que ella entendía ahora por qué las mujeres no declaran, no denuncian, precisamente porque se tienen que someter a estos procesos. Por ejemplo, claro, Naciones Unidas afirma que 1 de cada 3 mujeres que han sufrido violencia física o sexual. Imagínate, 1/3 de las mujeres del mundo. Sin embargo, solo el 5% de estas víctimas hacen una denuncia judicial. El 5% de 1/3 de la población de mujeres del mundo. Esto impresionante. ¿Por qué? Porque precisamente el sistema reproduce las violencias. Si vos lees la sentencia, la virulencia en la que está, como está escrita, vos fíjate que en 2 oportunidades el fallo reproduce un mensaje grosero, violento, que uno de los imputados le manda a la joven esa misma noche, luego de la violación, lo reproduce, los transcribe de manera
terrible porque son palabras ofensivas, humillantes, y en vez de renglón seguido decir esto es un hecho de violencia inaceptable, pero algo, no. Lo toman para justificar el grado de irritabilidad y ofuscación que tenía el imputado, justificándolo. ¿Tenés el mensaje? Sí, el mensaje, lo tengo que leer porque es tan horrible, es tan grosero pero ayer lo dije y lo digo para que se entienda de qué estamos hablando cuando decimos que es una sentencia sin perspectiva de género. Dale. Porque no es que, porque si no, sí, se el entiende. mensaje dice: puta de mierda, trola, atorranta, ¿dónde estás? Y sigue el juez diciendo: ese dato, en definitiva, se condijo con el estado de ofuscación e irritabilidad que alegó el imputado. ¿Qué quiere decir? Que entonces, para el tribunal... Pobrecito estaba enojado, yo lo leo así. Pobrecito estaba enojado. Claro. Fíjate qué inocente que es, que estaba tan ofuscado. Entonces, ¿esta sentencia puede sostenerse? De ninguna manera. Tenemos que estar todas indignadas con esta sentencia. 2 veces transcribieron este mensaje. Sí. Había muchas cosas para transcribir. Por ejemplo, podrían haber transcrito lo que dijo la médica pediatra en su declaración, por ejemplo, podrían haber hecho hincapié en que la perita oficial dijo que la falta de memoria de la joven puede responder a una circunstancia, un hecho de sobrevivencia de ella para poder sobrevivir y no recordar, o por el estado de inconsciencia no haber tenido ningún registro de los hechos. Podrían haber transcrito esto. No. Sin embargo, transcriben este mensaje. Suena esto bastante escandaloso cuando lo lees así, y Verónica, ¿y para qué utilizaron además el mensaje, no? Última, se confirma entonces que es la causa contra los hijos del poder, como en algún momento se le había llamado, digamos. ¿Te parece que tiene un tinte decididamente a favor de estas familias, estos apellidos y sus vínculos y etcétera? ¿O es una cosa más general de una falta de, además, o exclusivamente, decís vos, de perspectiva de género en la justicia, y esta es una demostración? Bueno, es todo. Es todo. Es todo eso. Es un poder judicial, es un sistema judicial que revictimiza permanentemente a las personas más vulnerables, y por eso existe en la Constitución una obligación de garantizar la efectiva tutela judicial, el efectivo acceso a la justicia. El acceso a la justicia no solamente significa la posibilidad de hacer una denuncia penal, claro, es la posibilidad cierta de que esa denuncia va a ser investigada respetando a las personas que denuncian y no revictimizándola, echándolas de que no se te ocurra volver acá, que a ninguna se le ocurra venir acá porque te va a pasar esto. Claro. ¿Algo más, Verónica, que quieras agregar? Gracias como siempre. No, muchas gracias a ustedes. Verónica Heredia, abogada de la víctima. Estamos dando cuenta de la confirmación del Superior Tribunal de Justicia de Chubut de las absoluciones en el caso de violación grupal en Playa Unión, mal conocido como La Manada, no lo vamos a decir más. En la causa de los hijos del poder, había 3 de los originales 6, habían llegado a juicio 3, en el juicio 3 juezas absolvieron a estas personas, y el Superior Tribunal de Justicia, media horita después de terminado el partido de Argentina, dio a conocer, así lo dijo la abogada de la víctima, la confirmación de las absoluciones. Queda el camino hacia la Corte Suprema para un recurso extraordinario, difícil, ¿no? Y de ahí solamente tribunales internacionales para revisar esto, que
según acaba de decir Heredia, es un fallo que carece de perspectiva de género, como lo viene sosteniendo, y dio algunos detalles más que no conocíamos respecto de la causa, que vale la pena repasar en un rato en nuestras redes sociales. Ahora separamos y tanda. Gabriela Dufo.